El artículo 20 de la Constitución fue reformado el 18 de junio de 2008. En esta reforma se dividió al artículo en tres apartados. Apartado A, de los principios generales; B, de los derechos de toda persona imputada; y C, de los derechos de la víctima o del ofendido. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los siguientes 5 principios. El principio de publicidad, el cual se divide en dos: la publicidad de las partes y la publicidad general. Para entender la publicidad para las partes, primero hay que saber qué son las partes. Las partes son las personas o instituciones cuyos intereses se controvierten en el juicio. La publicidad para las partes dicta que todos los actos del juez o el tribunal los conocerán la o las partes. Lo mismo sucede con los actos de las propias partes. La publicidad general establece que el proceso deberá seguirse a través de audiencias públicas, de tal forma que accedan las partes y el público en general. Esta publicidad está basada en la necesidad política de hacer desaparecer la desconfianza popular en la justicia. El segundo principio del proceso penal es el principio de contradicción, el cual dice que toda persona tiene derecho a confrontar la prueba que se presenta contra ella. El tercer principio es el principio de concentración. Este principio exige que las actuaciones procesales se realicen lo más próximas entre sí, a ser posible en un solo acto, y que la sentencia se dicte en el plazo más breve posible. El principio de continuidad nos dice que el proceso penal deberá realizarse de forma ininterrumpida, sucesiva y secuencial, de tal forma que permita su desarrollo objetivo y oportuno. El quinto y último principio es el principio de inmediación. Este principio se explica en el punto número 2 del apartado de los principios generales del artículo, el cual veremos más adelante. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En esta segunda fracción se explica el principio de inmediación, el cual dice que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además, agrega que esta última se deberá realizar de manera libre y lógica. Para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia del juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo. Esta fracción nos dice que el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. Además, refuerza algunos principios generales del artículo, dictando que la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad de procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. La fracción 6 nos dice que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción. Pero nos dice que existen excepciones en la Constitución en las que esta fracción puede no ser válida. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficiente para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad.
Esta fracción nos dice que el juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Por último, la fracción 10 nos dice que los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. Ella acusó a otro youtuber, a Riz, de abuso sexual. Está llevando su proceso de... Parte 2. Derechos del imputado. Como la ley es imparcial, en un proceso penal, el imputado tiene los siguientes derechos. Todo imputado es inocente hasta que un juez declare lo contrario. También tiene derecho a declarar o a guardar silencio, y eso no puede ser usado en su contra. La ley prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura. Asimismo, tiene derecho a que se le informe en su detención como en su comparecencia ante la MP los hechos de los que se le imputa y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. Al imputado se le dará la oportunidad y el tiempo necesario de presentar pruebas y testigos que lo auxilien con el proceso. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley. Tanto el imputado como el defensor tendrán acceso a los registros de la investigación para que con ellos puedan preparar una defensa. Será juzgado antes de 4 meses si se tratase de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. El imputado tiene derecho a una defensa adecuada por un abogado al cual puede elegir, y en caso de no poder nombrar a un abogado, el juez le asignará a un defensor público. La prisión preventiva no podrá exceder el tiempo fijado por la ley. Si al término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato, mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Siempre que se imponga una sentencia, se estipulará el tiempo de detención. Parte 3. De los derechos de la víctima o del ofendido. La víctima tiene derecho a recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. A recibir atención médica y psicológica de urgencia. Que se le repare el daño. En los casos que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos. Cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y cuando el juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. A solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos.